Buenas tardes, mi nombre es Carolina Frabasile, soy licenciada en Diseño Industrial y trabajo desde el 2019 en el Laboratorio de Vidrio de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que pertenece a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República en Uruguay. Hoy vengo a presentarles parte de mi trabajo final de grado que presenté en diciembre de 2021 para recibirme de licenciada en Diseño Industrial. El nombre de esta ponencia es Desarrollo y utilización de un molde reconfigurable multipunto para termomodelado de vidrio. Los objetivos de este trabajo fueron establecer y fabricar un modelo de molde reconfigurable basado en los antecedentes internacionales identificados y analizar las posibilidades de ese molde. ¿A qué me refiero cuando digo un molde reconfigurable? Es un molde que permita cambiar su forma para producir diferentes volúmenes en vidrio. La metodología que utilicé para desarrollar este molde fue el análisis de antecedentes, el relevamiento de proveedores en el mercado local, horneadas sistemáticas, testeando el molde desarrollado. Realicé una proyección y realización de modificaciones de ese molde y la sistematización de los ensayos de laboratorio que realicé. El problema identificado como el que disparó la idea de realizar este molde fue algunas situaciones con la fabricación de moldes para termomodelado, como por ejemplo el hecho de que en general tenemos que aprender primero a trabajar otros materiales para después poder introducirnos en el termomodelado de vidrio, que algunos de los moldes que fabricamos son de materiales que son efímeros y se destruyen luego de cada horneado, haciendo que tengamos que hacer un molde nuevo. La dificultad de modificar esos moldes que ya fabricamos para ajustar temas de diseño, y el volumen de estos moldes que estoqueamos en los emprendimientos que fabrican objetos de vidrio. En este sentido, hay un tipo de moldes reconfigurables que son el sistema de modelado por configuración de puntos que presentan ciertas ventajas. La primera patente conocida de este tipo de sistemas es de 1863 y desde entonces han existido varias patentes más desarrollando este tipo de moldes, pero la mayoría de ellas son en el campo de la metalurgia para estampado de chapas. Este tipo de moldes se basa en la determinación de la altura de puntos de un plano para generar esas figuras tridimensionales. Este tipo de moldes ofrecen flexibilidad en el diseño de los productos, como en el desarrollo de esos diseños, y un potencial de ahorro de tiempo y de costos en ese desarrollo. Los dos antecedentes sobre vidrio identificados, que son como los más directos de mi trabajo, son, por un lado, Nicholas Weinstein, que es estadounidense y desarrolló un molde con un piso compuesto por puntos variables en altura para fusionar y termomodelar tubos de vidrio en una misma horneada. Con esto fabrica instalaciones arquitectónicas enormes. Por otro lado, Taps Jorgensen es del Reino Unido y desarrolló un molde de escala manual y matriz circular para, en este caso, termomodelar planos de vidrio. Acá les traje dos autores, Munro y Wolksik, que tienen una clasificación de algunos parámetros que definen este tipo de moldes. Por un lado, uno de los parámetros que utilizan ellos es la densidad de puntos, y en mi caso elegí que los puntos estuvieran uniformemente distribuidos para minimizar la cantidad de metal que ponía en el horno, minimizar el contacto del vidrio con el molde y minimizar también el peso de ese dispositivo. Para definir qué distancia ponía entre esos puntos, tuve que hacer una serie de testeos. Las fotos que se ven acá son maquetas con ladrillos refractarios que me permitieron testear diferentes
diferente distancia entre puntos en el horno y además un tema de manipulación para poder después cambiar la altura de esos puntos. En cuanto al método de traslación vertical de los puntos, elegí un método mecánico que me permite restringir el movimiento vertical de las varillas que componen el molde, que ahora lo vamos a ver, por fricción, básicamente. El método de control de posición de puntos, en este caso elegí que fuera manual porque escapaba el alcance de mi trabajo final de grado, proponer un sistema automático. Esto podría ser el puntapié inicial para proponer una investigación interdisciplinaria con otras disciplinas que puedan conjugarse para proponer un sistema automático. En cuanto al método de alisamiento de superficies, testé algunas formas de poder interpolar esos puntos, pero escapan el tema de esta ponencia, así que vamos a pasar. En cuanto a los grados de libertad, elegí que fuera en 3 dimensiones, porque la idea era generar volúmenes justamente. Y por último, el último de los parámetros que utilizan estos dos autores es para qué voy a usar esa herramienta, y en mi caso elegí que fuera para directamente hacer la manufactura de piezas finales o prototipos. Después de todo esto, este es el molde fabricado. Está compuesto por 2 placas de acero inoxidable paralelas, perforadas, 196 varillas, que van a ser las que compongan esa superficie variable, 196 bloqueadores, uno por cada una de las varillas, 4 patas que están compuestas de secciones de varilla roscada, los insumos necesarios para mantener las placas unidas entre sí y con las patas de soporte, y por último una base de apoyo que protege el piso del horno de ser deformado o perforado. Les traje un video para mostrarles un poco cómo se reconfigura este molde, si podemos verlo. Bueno, luego de utilizar este molde por aproximadamente 6 meses, definí o encontré una forma como más sencilla de reconfigurarlo, que bueno, es por un lado subir todas las varillas, como estoy haciendo en el video, y después reconfigurarlo a partir de una maqueta realizada en cualquier material. La maqueta va a tener la forma aproximada de la que queremos que tenga el vidrio, y lo que se hace es colocarla debajo y desbloquear las filas de varillas una por una, haciendo que las varillas caigan sobre la maqueta de debajo y tomen su forma. Una vez que están todas las varillas bloqueadas nuevamente, podemos levantar el molde y sacar la maqueta de debajo. Y bueno, procedemos a aplicar un desmoldante, en este caso utilicé kaolín, y está el molde reconfigurado. Bueno, después preparar el vidrio, obviamente cortarlo con la forma que queremos, pulirlo. Y en este caso, al igual que siempre, es muy importante la limpieza, pero durante el desarrollo de este trabajo tuve problemas particulares con la desvitrificación, por lo cual propongo un paso adicional, que es rociar el vidrio con una solución de bórax para evitar que adquiera esta visualidad, digamos, desvitrificada. Se trancó.
Es el tiempo de la horneada que está demorando. Bueno, una vez que pasa la horneada, desmoldamos la pieza, la limpiamos nuevamente, quitamos los restos de caolín que le hayan podido quedar y nos queda la pieza final. Si podemos volver a la presentación. Bueno, usando este método hice una serie de 4 horneadas con 3 tiras de vidrio de diferentes espesores cada una, para determinar un poco, tener una base más sólida al momento de proyectar con este molde y poder definir cuál iba a ser la visualidad que iba a quedar según la curva de temperatura que utilicemos y el espesor de vidrio. Nada, ahí hice unas fichas para tener esto como más registrado, teniendo en cuenta la profundidad de marcado de las varillas y demás. Estos son algunos ejemplos de utilización del molde. Vale destacar que son todos con la tipología de producto de contenedores por una afinidad personal. Pero bueno, es que lo que quería mostrar era un poco la diversidad de formas que puede llegar a adquirir este molde y como todas las posibilidades que se pueden llegar a lograr. Hay una pieza por ahí que la pueden pasar si quieren para verlo y tenerlo a la mano. Y bueno, por último, las conclusiones del trabajo que presenté es que, bueno, como venía diciendo, con un único dispositivo podemos generar una diversidad de moldes, una diversidad de piezas, de geometrías de piezas distintas, que presenta características visuales particulares por el marcado de los puntos de las varillas, que además pueden variar su intensidad según la curva de temperatura que utilicemos, que el bajo contacto con el molde permite mantener el brillo y la transparencia del vidrio, siempre y cuando podamos evitar la desvitrificación, y que el molde tiene como distintivo la conveniencia en el proceso de diseño, por este tema de poder cambiarle la forma e ir ajustando el molde a la geometría que queremos lograr. Y bueno, por último, los agradecimientos, obviamente a la organización del Congreso, a la profesora adjunta y licenciada Beatriz Amorín por la tutoría del trabajo final de grado, a Gastón Adinolfi, que fue quien hizo el video y las fotos de esta ponencia, a la Escuela Universitaria Centro de Diseño y particularmente al Laboratorio de Vidrio por el marco institucional para realizar este trabajo, y a la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República por el apoyo económico para poder estar acá.